sobre vectores. Su definición en física nos dice que un vector es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física definida por su módulo, su dirección y su sentido. En esta imagen podemos definir que el módulo o la magnitud está representada por lo que es la flecha. El sentido es hacia dónde se dirige esa flecha. Este vector está representado por la letra mayúscula A, puede ser cualquier letra, pero en mayúscula, y una flechita encima de esta letra. Su dirección es el ángulo que forma este vector con respecto a la horizontal. Bueno, ahora hablemos de cantidades escalares. Nos dicen que una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una unidad. Las operaciones entre cantidades escalares deben ser dimensionalmente coherentes, es decir, las cantidades deben tener las mismas unidades para poder operarse. Aquí encontramos un breve ejemplo donde el número nos especifica lo que mide, la unidad nos especifica su medición. En pocas palabras, un ejemplo, la masa 20 kilogramos, donde el número 20 nos indica lo que mide y el kilogramo obviamente es la unidad de peso de la masa. Ahora hablemos de cantidades vectoriales. Bueno, una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Las cantidades vectoriales son representadas por medio de vectores. Existen diferentes formas de expresar una cantidad vectorial. Una de ellas es la forma polar, que se escribe como un par de coordenadas en las cuales denotan su magnitud y su dirección. Por ejemplo, la velocidad 30 metros sobre segundo, 60 grados. Quiere decir velocidad de 30 metros sobre segundo a 60 grados desde el origen del marco de referencia dado. Notación. Bueno, en cuanto a la notación de las magnitudes vectoriales, pues estas se representan en los textos impresos por letras en negritas, para diferenciarlas de las magnitudes escalares que se representan en cursiva. En los textos manuscritos, las magnitudes vectoriales se representan colocando una flecha sobre la letra que designa su módulo. Aquí tenemos un ejemplo del vector B, que tiene origen en el punto P 2,1 y su extremo en Q 4,4, siendo P el inicio del vector, siendo Q el final del vector o el otro extremo y siendo B la representación de dicho vector. Claro, la definición de vector y las cantidades vectoriales. Hablemos un poco de las componentes del vector o las componentes de un vector. Pues se llaman las componentes del vector a las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados, o dicho en otras palabras, a los desplazamientos que hay que realizar para moverse desde el origen del vector hasta su extremo. En el gráfico vemos que Bx y By son las proyecciones del vector sobre los ejes. Vemos lo subrayado en rojo, Bx, lo subrayado en rojo igualmente, By, son los recorridos que se hacen con respecto a X y con respecto a Y desde el punto P de partida. Los vectores unitarios es aquel que su módulo vale 1 y no tiene dimensión. Sus símbolos son I, J y K, con unos circunflejos encima de ellos, especies de unos sombreritos, el cual se halla dividiendo cada componente entre el tamaño de este, introduciéndolo en una raíz cuadrada. También se dice que estos son útiles exclusivamente como una convención para describir una dirección en el espacio. Como ejemplo tenemos, si B es un vector de componentes 3 en I, 4 en J, hallar un vector unitario de su misma dirección y sentido. El vector B, que tiene componentes 3 en I y 4 en J, le hallamos su norma metiendo sus componentes dentro de una raíz cuadrada y elevándolos al cuadrado. Obtenemos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5. Esto nos da el vector U, que nos dice 3 quintos en I
y 4/5 en j. Este sería el vector unitario del vector b. Operaciones entre vectores. Suma de vectores y suma por el método de paralelogramo. Para sumar dos vectores libres, u y b en este caso, se encogen como representantes dos vectores tales que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector. Aquí se tienen dos vectores, el u y el b, representados con color rojo, y con color verde la sumatoria de estos dos vectores. Para obtener la sumatoria de estos dos vectores se deben sumar las componentes en i de cada vector, las componentes en j de cada vector, y en caso de que estemos en tres dimensiones, las componentes en k o en z de cada uno de los vectores. En la suma de vectores por la regla o el método del paralelogramo, se toman como representantes dos vectores con el origen en común. Se trazan rectas paralelas a los vectores, obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincida con la suma de los vectores. Para sumar dos vectores se suman sus respectivas componentes, como se había explicado anteriormente. Paralelamente al vector b se forma un vector. Paralelamente al vector u se forma la proyección de otro vector. El vector que se forma desde la diagonal que comienza del origen de la intersección del vector u con el vector b hasta la intersección de las dos proyecciones es la sumatoria del vector u más el vector b. Aquí tenemos un ejemplo más práctico donde tenemos el vector u menos 2 en i y 5 en j, y el vector b 3 en i menos 1 en j, donde la suma de u más b sería menos 2, que es la componente en i de u, más 3, que es la componente en i de j, 5, que es la componente en j de u, menos 1, que es la componente en j de b. El resultado nos daría 1 para i y 4 para j. En cuanto a la resta, u menos b sería menos 2 en i menos 3 en i para b y 5 en i en u menos el vector la componente en j de b. Las componentes del vector resta se obtienen restando las componentes de los vectores. Es decir, si tenemos un vector u y un vector b, la resta entre u menos b vendría siendo la componente en i de u menos la componente en i de b, y la componente en j de u menos la componente en j de b. Como resultado nos daría menos 5 para i y 6 para j. Resta de vectores. Para restar dos vectores libres u y b se suma u con el opuesto de b, es decir, los dos vectores que se encuentran en rojo, el vector u y el vector menos b es el opuesto de b, y la resta o ese vector verde que se forma sería u menos el vector b entre un vector y un escalar. El producto de un número k por un vector u es otro vector de igual dirección que el vector u, del mismo sentido que el vector u si k es positivo, de sentido contrario del vector u si k es negativo, de módulo k por u. La multiplicación de un vector por un escalar da un vector, cabe resaltarlo. Por ejemplo, si el vector u se multiplica por el escalar 3, el resultado que se escribe es 3u. Es un vector con la magnitud 3 veces la de u, que apunta en la dirección de u. Lo sería si tenemos el vector u menos 2 en i, 5 en j, y el vector b 3 en i menos 1 en j. El vector u deseamos multiplicarlo por menos 1, entonces nos quedaría el vector menos u 2 en i y menos 5 en j, y el vector b deseamos multiplicarlo por 3, entonces quedaría 9 en i y menos 3 en j. Suma de vectores, casos geométricos.
Si queremos sumar geométricamente dos vectores, u más b, deberemos colocar un vector a continuación del otro, es decir, trasladándolos paralelamente a sí mismos para no cambiar su dirección ni su sentido, y haciendo coincidir el origen del segundo vector con el extremo del primero. Luego, el vector suma u más b será un nuevo vector cuyo origen es el origen del primero, en este caso de u, y cuyo extremo es el extremo del segundo, en este caso de b. Para modo de entenderlo mejor, en el siguiente ejemplo tenemos el vector a, vector b y el vector c. Queremos hacer la sumatoria de sus tres vectores, pero no se encuentran, digamos, en vector posición. Lo trasladamos a vector posición y tenemos que en el vector a, donde finaliza, comienza el vector b, y donde finaliza el vector b, comienza el vector c. Esa diagonal o ese vector rojo que vemos, que va desde el comienzo del vector a hasta el fin del vector c, sería la sumatoria de estos tres vectores, que sería la sumatoria del vector a más b más c. Pregunta: ¿cómo restamos dos vectores geométricamente? Para restar dos vectores solo tendremos que sumarle al primero el opuesto del segundo. El opuesto de un vector tiene la misma medida pero sentido contrario. Veamos un ejemplo. En el primer caso tenemos lo que es el vector a y el vector b, no están en vector posición. Trasladándolos a vector posición, vemos que el vector b cambia de sentido, en este caso sería menos b, e inicia al final del vector a. La resta de este vector b con respecto al vector a daría lo que es el vector que subrayamos en rojo. Entonces esta sería a menos b, estaría representado por este vector subrayado en rojo. Suma de componentes. La suma gráfica de vectores con regla y transportador a veces no tienen la exactitud suficiente y no es útil cuando los vectores están en tres dimensiones. Sabemos de la suma de vectores que todo vector puede descomponerse como la suma de otros dos vectores, llamados las componentes vectoriales del vector original. Para sumarlos, lo usual es escoger las componentes sumando a lo largo de dos direcciones perpendiculares entre sí. Ejemplo: suma vectores. Suponga que un vector b deseamos llevarlo al plano. Primero, trazamos ejes coordenados x y con origen en la cola del vector b. Se trazan perpendiculares desde la punta del vector b a los ejes x y y, determinándose sobre el eje x la componente vectorial bx y sobre el eje y la componente vectorial by. Notemos que b es igual a bx más by, de acuerdo al método del paralelogramo. Las magnitudes bx y by, o sea, bx y by, se llaman componentes y son números positivos o negativos según si apuntan hacia el lado positivo o negativo de los ejes x y y. Notar también que by es igual a b, que sería el vector, por el seno del ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal, y bx, o sea, la componente en x de ese vector, sería la multiplicación del vector b por el coseno de ese ángulo que forma del vector b con respecto a la horizontal del plano. Si deseamos conocer la dirección de ese ángulo que se forma con respecto a la horizontal del vector b, no es nada más que ese ángulo lo denominamos θ y es igual a tangente a la menos 1 de la componente del vector b, la componente en y, sobre la componente en x del vector b. Nos pide explicar los siguientes incisos. A. La posición del salón respecto a la entrada de la escuela usando vectores unitarios. B. La magnitud del vector posición. C. El ángulo que forma el vector posición respecto al eje de los ejes. Bueno, primero el celador indica al estudiante desplazarse desde la entrada. Este punto sería la entrada de la escuela.
desde la entrada de la escuela y desplazarse hacia el norte 150 metros. Luego de desplazarse los 150 metros se debe desplazar 30 metros hacia el occidente. Este sería el vector posición. Y este ángulo que se forma aquí sería el ángulo respecto a la línea del occidente. El inciso A primero debemos hallar las coordenadas del vector posición. En este caso sería R, vector R, menos 30 en I, y 150 en J. Después de esto nos pide ya lo que es la magnitud del vector posición. Ya todos sabemos que para hallar la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de su componente al cuadrado. Entonces la norma de este vector posición estaría representada de esta manera. Raíz cuadrada de menos 30 al cuadrado más 150 al cuadrado. Desarrollando esta operación en una calculadora obtenemos el siguiente resultado. Sería 30 raíz de 26 menos, obviamente, estamos trabajando. El ángulo que forma el vector posición respecto al eje del occidente está denominado por θ. Entonces sería θ es igual a tangente a la menos 1 o al cotangente de 150 sobre menos 30. Esta operación nos daría menos 78 grados. ¿Por qué menos 78? Porque obviamente está a favor de las manecillas del reloj y el ángulo nos dio negativo. Entonces esta es la solución al ejercicio planteado anteriormente. Espero que le haya servido de gran ayuda. Muchas gracias por visitarme.